Buenos días para todos, chicos de segundo A, ¿cómo están? Bien. Bueno, eso me alegra. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a iniciar nuestra clase de proyecto de vida y liderazgo, ¿cierto? Entonces, primero que todo vamos a hacer como un ejercicio de los que siempre hacemos para comenzar la clase, ¿cierto? Entonces, vamos a ir estirando nuestras manos, ¿cierto? Y vamos a ir cruzándola por el dedito gordo. Como en forma de telaraña. ¿Listo? Ahora vamos a hacer el de la nariz. ¿Listo? A ver, 1, 2 y 3. Ahora más rápido. Listo. A Tomás se le perdió la oreja. ¿Listos? Ahora nos vamos a levantar para despertarnos un ratico. ¿Cierto? Y se van a estirar hasta donde más pueden. Y vamos a saltar en un pie. ¿Listo? Y nos vamos a ir saltando por todo el cuarto en el que estemos. ¿Por todo el qué? Cuarto donde estén. Ahí en el pedacito donde estén vamos a empezar a saltar. Listos, ahora sí. Bueno, ahora sí vamos a iniciar con nuestro libro ya después de habernos despertado un poquitico. Bueno, entonces nos vamos a ir a nuestra página número 3. O bueno, en la 2. Vamos a colocar la página 2 del libro. Metas. ¿Listo? Aquí habíamos quedado la clase pasada, ¿cierto? Ya que habíamos visto sobre la empatía, con el fin en la mente, ¿cierto? Entonces, de esta partecita nosotros hicimos un dibujo de con el fin en la mente, ¿cierto? Basado en estas preguntitas. ¿Quieres ir a la universidad? ¿Qué tipos de amigos quieres tener? ¿Qué valores elegirías? Ustedes colocaron ese dibujo si querían tener familias, si no, si querían hijos, ¿cierto? Todo eso colocaron. Si querían tener un trabajo. Entonces, si bajamos, bueno, si ustedes pasan entonces ya a la siguiente hoja, la número 3, vamos a encontrar esta actividad número 1.
¿Listo? Entonces, como ya hemos leído la lectura, vimos también un videíto ese día cortico. Dice, para obtener una visión más clara del tema con el fin en la mente, vamos a resolver estas siguientes preguntitas. Entonces, en la A, dice, vamos a leer el texto, el árbol de las preocupaciones. ¿Listo? Contesta las preguntas relacionadas a continuación. Complementario debe realizar un dibujo de cada una de las respuestas. ¿Listo? Entonces, el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer este texto, el árbol de las preocupaciones. Vamos a responder la número... Vamos a responder. Responde, bueno, ahí dice que en una hoja cuadriculada las preguntas, pero como tenemos acá en nuestro libro, ¿cierto? En nuestro libro tenemos también estas líneas. ¿Sí, chicos? En el libro también nos aparecen estas lineecitas, ¿sí? De las preguntas. Listo. Entonces, acá nos dice que vamos a responder es una hoja, pero como tenemos el cuaderno, lo vamos a responder es en el cuaderno. Ya, si necesitamos de pronto, no nos alcanza esos espacios, pues ahí sí vamos a utilizar una hoja. De resto, en el libro. Entonces, acá nos pregunta cuál es el título del cuento. ¿Cuáles son los personajes del cuento, cierto? ¿Dónde dejaba el carpintero sus preocupaciones? ¿A dónde llevó el carpintero al comerciante? ¿Cuál fue el contratiempo por el cual el carpintero no llegó a casa? ¿Cierto? Entonces, vamos a empezar a leer este texto. Ustedes van a estar muy concentrados en su libro leyendo mientras yo también les leo acá. Bueno, porque dependiendo de este cuentico cortico, vamos a responder esas preguntas. ¿Listo? Entonces, muy concentraditos. Empezamos. El árbol de las preocupaciones. Un rico comerciante contrató a un carpintero para restaurar una antigua casa colonial. Como el comerciante era de esas personas a las que les gusta tener todo bajo control y les preocupaba que el trabajo no quedase bien, decidió pasar un día a la casa para ver cómo iban las obras. Al fin de la jornada se dio cuenta que el carpintero había trabajado mucho, a pesar de que había sufrido varios contratiempos. Para complementar el día de mala suerte, el coche también se negó a funcionar, así que el empresario se ofreció para llevarle a casa. El carpintero no habló durante todo el trayecto, visiblemente enojado y preocupado por todos los contratiempos que había tenido a lo largo del día. Sin embargo, al llegar invitó al comerciante a conocer a su familia y a cenar. Pero antes de abrir la puerta, se detuvo delante de un pequeño árbol y acarició sus ramas durante pocos minutos. Cuando abrió la puerta y entró en la casa, la transformación era radical. Parecía un hombre feliz. La cena transcurrió entre risas, animada conversación. Al terminar la velada, el carpintero acompaña al comerciante al coche. Cuando pasaron por delante del árbol, éste le preguntó, ¿qué tiene de especial ese árbol? Antes de entrar estabas enojado y preocupado, y después de tocarlo era otro hombre. Ese árbol de los problemas, ese es el árbol de los problemas, le respondió el carpintero. Soy consciente de que no puedo evitar los contratiempos en el trabajo, pero no tengo por qué llevarme las preocupaciones a casa. Cuando tocó sus ramas, dejo ahí las preocupaciones y las recojo a la mañana siguiente. Cuando regreso al trabajo, lo interesante es que cada mañana encuentro menos motivos para preocuparme que los que dejé el día antes. Esa noche el rico comerciante aprendió una de las lecciones más valiosas de su vida. ¿Listos? Ahí terminamos.
Entonces, dice, responde en una hoja cuadriculada, pero vamos a responder es en el libro, las siguientes preguntas. ¿Cuál es el título del cuento? La vamos a responder y ahorita ya todos me la van a decir. El árbol de las preocupaciones. Vamos a responderla y ahorita me dicen. Bueno, chicos. ¿Listos? Todos estamos copiando el título del cuento. ¿Listos? ¿Quién ya lo acabó? Levante la mano. Muy bien. Listo, apenas terminemos esa primera pregunta, nos vamos a ir a la segunda, que nos dice, ¿cuáles son los personajes del cuento? ¿Qué personajes aparecían ahí? Les voy a decir el primero. El primero era el carpintero, ¿cierto? ¿Qué otro personaje aparecía ahí? ¿Listos? Todos estamos escribiendo. Esteban, dime Gaby González. El otro era el comerciante. Listo, muy bien. Listo, muy bien. Todos estamos muy juiciosos realizando ahí la tareita, bien sentaditos, escribiendo. ¿Listos? Mis los personajes del árbol, ¿no? Señor. En los personajes del árbol, Pues el árbol es algo fundamental del cuento, pero no es un personaje. Porque, o sea, digamos, entendemos como personaje personas como tal, ¿listo? Listos, entonces nos vamos para la tercera. ¿Listos? ¿O todavía no? Bueno, entonces la tercera. ¿Dónde dejaba el carpintero sus preocupaciones? Vamos a escribir. Señora Gaby. Mis es que
No entendí cuál fue el contratiempo por el cual el carpintero no llegó a casa. Ya vamos para allá. ¿Listo? Miss, una pregunta. Señora. Dime, Gaby Aristizábal. Que si la que estamos fue la respuesta en el árbol. Señora. Que si la respuesta de la pregunta es el árbol. Yo, o sea, en estos momenticos todavía no les voy a responder si sí o si no, bueno, amor, porque es mientras tanto lo que ustedes interpretaron del cuento, ¿listo? Ya ahorita apenas acabemos toditas, empezamos a ver de pronto cuál quedó mal o cuál quedó bien, ¿listo, amor? ¿Listo? Hasta ahorita ya escribí. ¿A dónde llegó el carro? Listo, entonces, la cuarta. ¿A dónde llevó el carpintero al comerciante? ¿Listos? Ahora la quinta. ¿Cuál fue el contratiempo por el cual el carpintero no llegó a casa? Entonces, digamos acá en esta, Gaby González era la que me estaba preguntando que cómo así, que cuál había sido el contratiempo por el cual él no llegó a la casa. Entonces, él sí llegó a la casa, ¿cierto? A la final de la noche, pero a él le pasó algo que donde el comerciante no se hubiera ofrecido, no hubiera podido llegar a la casa, ¿cierto? Entonces recuerden bien el cuento y lo vamos a escribir. A él le pasó algo y el comerciante se ofreció. ¿Por qué fue que él se ofreció a llevarlo? Dime, Mariana.
para acompañarlo. Sí, pero también, aparte de acompañarlo, ¿por qué más? O sea, lo van a ir escribiendo, ¿listo? Y ya ahorita vamos a, voy a preguntar qué contestaron en cada preguntita, ¿bueno? Vamos a hacerle muy chiquitico. Alguien me muestra mientras la hojita donde están escribiendo en el libro para yo mirar una cosa. Acércala un poquito más, Mariana. Listo. Entonces, en ese espacio al lado de la pregunta, ¿cierto? Ahí vamos a hacer un dibujo chiquitico. ¿Listo? Entonces, en la primera dice cuál es el título del cuento. Vamos a hacer como el dibujito del cuento. Después el nombre de los personajes, pues si son 2 personajes o 3, los que sean, vamos a dibujar cuántas personitas. Yo vi por ahí una mano. Señora. Profe, pregunta, ¿era en una hoja cuadriculada o en el cuaderno? En el cuaderno, amor, lo vamos a hacer para pues no gastar hojitas y pues en el cuaderno tenemos el espacio para responder, ¿listo? ¿Quién levantó fue la mano? Gaby González. Mis, a mí no me cabe el Que no, dibujo. no, o sea, si ven aquí la flechita que yo estoy mostrando al lado de la pregunta, ahí en ese huequito, en este huequito, en este huequito y en este, y aquí chiquitico, o puede ser acá en este lado del blanco, ¿sí ven? Donde estoy mostrando la flecha. Ahí pueden hacer algo chiquitico del dibujo o al lado acá del número. Aquí al lado del 5, entonces hacemos el contratiempo de él. Aquí en el 4 hacemos una casa chiquita, que fue a donde llevó el carpintero al comerciante, ¿cierto? Aquí entonces dibujamos en donde dejó sus preocupaciones. Aquí vamos a dibujar cuántos personajes habían. Y aquí vamos a dibujar como si fuera el título, pero en un dibujito. O sea, algo chiquitico. ¿Listo? Y lo vamos a pintar ahí bien bonito. Dime, Gaby Aristizábal. Es que yo no sé qué, no me acuerdo cuál iba, la pregunta 5. ¿Cuál era el contratiempo que tuvo el carpintero para no llegar a la casa? Entonces yo les dije que el carpintero sí llegó a la casa, pero tuvo un contratiempo y por eso el comerciante se ofreció a llevarlo en qué o por qué fue que tuvo ese contratiempo. ¿Listo? Se van a acordar bien del cuentico. Por eso siempre digamos estos cuenticos cuando hay que responder preguntitas, tenemos como que captar muy bien el cuentico a la hora de responderle, ¿listo? Para que se nos grabe como lo importante. Bueno, pues respondan lo que crean que es correcto y ya se... Buenos días, profe. Hola, Cata. Bueno, nos quedan 7 minutos de la primera, de los primeros 40 minutos de la clase antes de que se cierre. Si se nos cierra, volvemos y nos conectamos, ¿listo? Bueno, levante la manito quien ya acabó.
Gaby González, Mariana, Juan Pablo Pinillos, Esteban. Los demás todavía, Sarita Yam. Los demás Profe, todavía no han grabado. toca hacer. En la página 3 toca leer ese cuentico, ¿cierto? Que dice el árbol de las preocupaciones. Y en la página 4 hay unas preguntitas de ese cuento, que digamos, la primera pregunta es, ¿cuál es el nombre del cuento? ¿Cierto? ¿Cuáles son los personajes del cuento? ¿En qué lugar dejaba las preocupaciones el carpintero? ¿Listo? Entonces, si quieres, le puedes decir a la mami que te lo lea para tu entender, o si lo quieres leer tú misma y contesta las preguntitas. ¿Listo? ¿Listo, Cata? Muy bien. Bueno, entonces, manito arriba, ¿quién ya acabó? Juan Esteban, ¿ya acabaste? Tomás, ¿ya acabaste? Lian, ¿te falta o ya? No, mis, todavía no he acabado. Listo. Bueno, entonces, acabemos para empezar como la exposición de las preguntitas para ver quién de pronto respondió bien o quién tiene que arreglar la respuesta. ¿Listo? Gaby Aristizábal, ¿ya acabó? Listo. Esteban, dime. Señor, ¿ya terminaste? Listo. Majo, ¿cómo vas? Señora. Voy a la pregunta número 3, dibujando. Listo. Ah, bueno, eso era la otra cosita. Ya todos hicieron el dibujito de cada pregunta. Les voy a mostrar, o sea, como un ejemplo del dibujito, ¿listo? Entonces, supongamos que esta es la pregunta, ¿cierto? Cualquiera de las preguntas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sea a este lado del libro o a este lado del libro, vamos a hacerle el dibujito. Digamos que esta es la primera, que nos habla de cuál es el título del cuento, ¿cierto? Profe, ¿lo hacemos en una hoja o en el cuaderno? En el cuaderno, Cata. Entonces, mire, ahí está la pregunta. Y le vamos a hacer, digamos, ahí dice el árbol de las preocupaciones, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hice? Un árbol chiquito y una carita triste. ¿Sí ven? Entonces, algo así es lo que vamos a hacer. El dibujo chiquito que represente esa respuesta que hicieron, ¿listo? Listo, nos queda menos de un minuto, volvemos y nos conectamos. Bueno, apenas se nos cierra. Para seguir con proyecto de vida. ¿Listo?